deberíamos empezar con distinguir qué es orgasmo y qué es eyaculación, porque existe el mal concepto de que son lo mismo, sobre todo Sí. hablando para hombres, ¿no? Entonces, yo tengo por aquí un par de cositas que me he escrito para ver cómo lo define la ciencia, ¿no? La ciencia dice que la eyaculación es la expulsión de un fluido biológico cerca o en el momento del orgasmo durante la relación sexual o la masturbación, o también puede ser en una emisión nocturna, ¿no? Y el término se refiere principalmente a la expulsión o emisión de semen a través del pene. Eso sería la eyaculación, ¿no? El Ujú. soltar ese líquido. La ciencia define el orgasmo como la culminación de una relación sexual, un clímax que produce una sensación de liberación repentina y placentera de la tensión acumulada desde el momento en que se inicia la fase de excitación. O sea, la ciencia define el orgasmo como el soltar una tensión, ¿vale? Lo cual es, bueno, pues es la definición científica. El Tantra, sin embargo, nos habla del orgasmo como una experiencia orgásmica, como una que se puede experimentar de muchas maneras. Puede ser una sensación de plenitud, puede ser energía que se mueve, puede ser vibración, puede ser una sensación de dicha o de alegría o de diferentes cosas. Entonces, vemos ahí que esa definición del orgasmo de la ciencia es muy, muy reducida, digamos, ¿no? Es solo esa relación. Entonces, creo que de ahí viene el problema, que los hombres pensamos que el orgasmo siempre va unido a la eyaculación y en realidad son procesos diferentes. Digamos que la eyaculación es el proceso físico de la expulsión del líquido y el orgasmo puede ser mucho más. Entonces, yo siempre le pregunto a los hombres en los talleres si alguna vez han tenido una eyaculación sin orgasmo y la mayoría contestan que sí, que alguna vez han tenido una eyaculación, si en algún momento han sufrido de eyaculación precoz, por ejemplo, ocurre bastante, que eyaculas pero no sientes nada, o alguna vez que sin sentir que tenían eyaculación precoz, pero les ha ocurrido, ¿no? Y también le hago esa misma la pregunta al revés a los hombres, que si han tenido algún orgasmo sin eyaculación, y muchos de ellos también. Y además yo les pregunto siempre cuando empezaron a masturbarse, si empezaron a masturbarse antes de eyacular, estaban sintiendo orgasmos y no estaban eyaculando. Entonces, esta es la prueba de que son dos procesos diferentes y por lo tanto podemos separar. Lo que pasa es que si toda mi vida yo me he estado masturbando o teniendo sexo y siempre buscando la eyaculación, entonces al final he unido estos dos procesos de alguna manera, ¿no? Claro, además hay muchas creencias con respecto a esto, ¿no? O sea, como que no se pueden separar y bueno, bueno, yo he escuchado a muchas personas que no saben, o sea, de hecho, cuando tú dices que el orgasmo y la eyaculación son dos procesos diferentes que se dan de manera también en diferente momento, muchas personas se quedan como que, pues no, o sea, no lo entienden así. Entonces, ¿cómo podemos aprender a diferenciar esos dos momentos, además de la parte teórica que nos has dicho y que desde luego me gusta más la definición tántrica, obviamente, porque claro, es más bonito esto de, o sea, pensarlo como en expandir o en sentir algo más que como que simplemente liberar una tensión es como que, uff. Además que cuando dices liberar una tensión es como si estuviera, no sé, yo pienso como en dolores del cuello y no en el placer que realmente podríamos sentir. Entonces, cuéntanos un poco. ¿Cómo puede aprender a diferenciarlos? Bueno, pues, a ver, este es un proceso, es lo que hablábamos, ¿no? Si yo durante toda mi vida he estado, pues, o teniendo relaciones sexuales y eyaculando, o masturbándome y eyaculando, pues digamos que hay que hacer un proceso de reprogramar el cuerpo a hacer una nueva manera, ¿no? Entonces yo ahí siempre propongo, primero, que intentemos quitar el objetivo de la sexualidad, ¿no? Porque cuando yo como hombre mi objetivo normalmente es tener un orgasmo eyacular, que mi pareja tenga un orgasmo también, lo que ocurre con eso es que, claro, entre mi experiencia o mi expectativa y lo que ocurre, puede haber muchos problemas, ¿no? Puede ser que a mitad de la acción se me baje, por ejemplo, puede ser que eyacule antes de que ella tenga un orgasmo, o puede ser que ella nunca llegue al orgasmo, o pueden pasar un montón de cosas que hagan que esa relación sexual, en lugar de satisfactoria, sea frustrante. Entonces, cuando yo aparto el objetivo, cuando yo quito ese objetivo, o por lo menos cambio ese objetivo, en lugar de quiero tener un orgasmo o quiero darle mucho placer, que es como un peso muy grande que nos ponemos los hombres encima con ese performance, ¿no? Cuando quito ese objetivo, lo que me queda es
Bueno, puede ser, por ejemplo, un espacio de interacción para tener intimidad y disfrutar. Y eso lo puedo hacer con un pene erecto o no, eyaculando o no, con un montón de formas diferentes, ¿no? Digamos que hay mucha más amplitud que nos llega. Entonces, lo primero sería eso, cambiar ese objetivo. A partir de ahí, podríamos considerar también vivir una sexualidad con menos fricción y menos actividad frenética para buscar la sutileza. Porque cuando estamos hablando de esto, de cambiar, de vivir en ese modo orgásmico, de conectar con una energía diferente, tenemos que buscar cosas más sutiles. Porque quizás hay muchos hombres que ya estén sintiendo orgasmos, pero no se dan cuenta. ¿Por qué? Porque si tú estás sintiendo algo muy sutil, por ejemplo, una vibración en tus chakras o una vibración subiéndote por la columna vertebral, pero a la vez tú estás haciendo una fricción muy grande, obviamente solo vas a notar esa fricción, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de imagínate que yo te estoy acariciando el brazo así y a la vez te doy un puño en la cara. Pues obviamente no vas a sentir la caricia, vas a sentir el dolor. Entonces, esto es un poco lo mismo. Entonces hay que reentrenarnos para empezar a sentir cosas mucho más sutiles, porque ya puede que estén pasando muchas cosas por ahí. Además, los hombres tienen que aprender a lidiar con más energía y excitación, porque lo que ocurre en una relación sexual normal, ¿no? O en una interacción sexual normal para un hombre es se acumula mucha energía, bueno, tengo excitación, se acumula mucha energía ahí en el suelo pélvico, en mis genitales, y llega un momento en el que ya hay tanta energía, tanta excitación que eyaculo y se acaba, ¿no? Y ahí pues se termina la interacción, por lo menos durante el periodo refractario, ¿no? Durante unos minutos o unas horas, o igual para algunos unos días, ¿no? Dependiendo de la vitalidad. Entonces, de esta manera podemos aprender a lidiar con más energía, disfrutando más del valle, no tanto de una relación sexual que es un pico, tengo mucha excitación y ahí se acaba y me duermo, sino empezar a sentir y a ser capaz de surfear esa ola de placer, de energía y de excitación. Entonces yo recomiendo a los hombres ahí, primero que practiquen autotoque amoroso para que ellos mismos puedan experimentar y conocer cuál es su punto de no retorno, que es como ese punto de tanto placer o tanta energía que si llego y me paso, ya eyaculo. Entonces, que aprendan dónde está ese punto y que sean capaces de vivir, sean capaces de experimentar esa experiencia entre el 50 y el 70% del placer que son capaces de asumir. Y así, a base de mucha práctica, harán que todos esos conductos energéticos sean capaces de asumir más energía, más excitación y poco a poco ser capaces de experimentar cosas diferentes, ¿no? Hay que cambiar y pero sobre todo teniendo en cuenta que de alguna manera tienen que durante un tiempo, al menos para aprender, hay que renunciar a ese orgasmo explosivo que te deja sin energía para poder experimentar lo otro. Digamos que hay que crear un nuevo circuito cerebral también para que el cuerpo, la mente, el cerebro entienda que hay esa posibilidad de separar, ¿no? Entonces, si yo me voy acercando mucho a ese punto de no retorno, antes de llegar a la eyaculación, puede llegar un momento en el que sea capaz de separarlos. Y entonces sí, tener un orgasmo sin la eyaculación. Por lo tanto, ese nuevo orgasmo que estamos percibiendo no va a ser ese orgasmo en el que siento todo ese vacío, porque ese vacío no va a ocurrir. Va a ser un orgasmo diferente, pero que es una experiencia mucho más trascendental que ese orgasmo que, bueno, que es muy, muy placentero, pero dura 5, 6, 7 segundos y luego te deja muy cansado, ¿no? Entonces, esa sería una buena introducción a todo esto. Wow, yo no sé, a mí esto me encanta porque también nos ayuda, yo creo que a las mujeres a ver esto de otra manera, ¿no? Porque a nosotras se nos habla muchísimo de expandir el placer, de que podemos sentir, pero también saber de que el hombre también lo puede hacer, o sea, de que, bueno, hay que trabajarlo un poco, porque si hay que empezar por cambiar un poco esta creencia que tenemos, pues bueno, hay que hacer un trabajo allí profundo, pero que es posible, no sé, me Hay que parece. hacer un trabajo muy profundo y yo te digo que muchas veces cuando yo estoy haciendo charlas o en talleres y yo hablo de esto y hablo de renunciar a la eyaculación, yo veo las caras de los hombres y es como el niño cuando le dices que le acabas de comprar un helado y le pides que te dé el helado y te mira como diciendo, o sea, ni en 1.000.000 de años, ni aunque me Claro. mates te lo voy a dar, ¿no? Y con el hombre pasa un poquito eso. Entonces, yo quiero añadir un par de cosas. A esa práctica de autotoque amoroso puede añadir
tres claves del Tantra que son muy buenas, que son la respiración, el sonido y el movimiento, para mover esa energía. Porque lo que tenemos que hacer es no dejar que esa energía se concentre solamente en los genitales, sino que, como decías tú antes, se expanda. Es un trabajo de expandir esa energía por todo el cuerpo, y eso lo puede hacer respirando profundamente, lo puede hacer a través del sonido, que es muy bueno, y los hombres muchas veces no hacen sonidos porque en las porno el único que hace sonido, el único momento en el que el hombre hace sonido es cuando va a eyacular, el resto del tiempo casi ni se le oye, ¿no? Entonces, no, hay que recuperar el sonido para los hombres durante toda la experiencia sexual. También el movimiento, el poder moverse, agitar el cuerpo para que esa energía se mueva, y se puede también concentrar, por ejemplo, la energía aquí, cerrar los ojos y concentrar, visualizar cómo la energía sube de los genitales por la espina dorsal hasta aquí, o por el frente del cuerpo hacia arriba. O también lo que podemos hacer es apretar los músculos del suelo pélvico. Muy importante para los hombres. Un hombre no va a ser capaz de convertirse en multiorgásmico si no tiene los músculos del pubococigio bien fuertes, todos esos músculos del suelo pélvico bien fuertes, porque eso es lo que te va a servir para apretar y que esa energía fluya hacia arriba. Entonces es muy importante la práctica diaria de algo que te permita subir. Y con esto lo que vamos a alcanzar es la cosa que yo llamo elección eyaculatoria. Y es la posibilidad de que tú como hombre, de una manera consciente, elijas si quieres o no quieres eyacular. O sea, que la eyaculación no sea un estornudo y un proceso inconsciente que ocurre, y no puedo más y me vengo, sino que tú elijas, por las circunstancias que sea, de lo que hablaremos más tarde, si quieres o no quieres eyacular. Y eso cambia mucho la película. Bueno, aquí estamos entrando a terreno movidizo, como a tierra allí un poco, no sé, porque, a ver, estamos hablando de orgasmos, de eyaculación y todo esto, pero hablar de elegir eyacular o no, o sea, ¿cómo podemos hacer eso? Porque tenemos la creencia también de que, pues, o sea, cuando tenemos sexo con nuestra pareja, con un hombre en este caso, o sea, si soy mujer y tengo relaciones con un hombre, pues lo que uno espera es que eyacule, o sea, porque si no, entonces, ¿cuándo se acaba el encuentro? ¿Cómo vamos a hacer esto, Francisco? A ver, explícanos. Bueno, claro, es que es un cambio de chip realmente muy profundo, es un cambio de concepto muy grande, ¿no? Porque hemos aprendido que la relación sexual acaba, pues eso, ¿no? Sobre todo a través de la pornografía, que es el gran maestro, por desgracia, de muchas personas en lo que a la sexualidad se refiere. Hemos aprendido que se acaba cuando él eyacula y ya está, ¿no? Ahí se acaba la escena y hasta luego. Entonces, esto se trata de cambiar esto muy profundamente y de darse cuenta de que no tiene que terminar así, de que puede terminar de muchas otras formas. ¿Cómo podría terminar entonces? Pues bueno, puede terminar de muchas maneras, pero una de las maneras probablemente es si se sublima la energía, que ahora explicaremos un poquito más de qué se trata eso, pues puedes llegar a momentos en los que, de alguna manera, si tu energía asciende por los chakras superiores, ya el encuentro sexual ya no es algo tan físico, sino que se convierte en algo mucho más sutil, en un encuentro de energías, de mentes, de almas, de algo mucho más profundo que a lo mejor ya no requiere de esa fricción o de esa penetración o de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, se acabaría en el momento que los cuerpos quieran que se acabaría el momento en el que, fluyendo con la energía, o que la energía decide que se termine, pero no va a terminar con algo radical que se separe y que se crea esa distancia. Especialmente, ahí es muy importante ver, ¿no?, cómo el orgasmo a la mujer le produce la oxitocina, que lo que quiere es abrazar y juntarse, y al hombre esa misma oxitocina le produce lo que llama la narcolepsis postcoital, que es que le da sueño, ¿no? Y cuántos conflictos ocurren por eso, porque la mujer quiere arruncharse, como dicen aquí, abrazarse, y el hombre lo que ya está durmiendo, ¿no? Entonces, creo que la otra opción es mucho más bonita porque la conexión sigue intacta y puede seguir durante mucho más tiempo. Vale, me encanta. O sea, me parece estupendo esto que dices. Y cuéntanos entonces, a la final, entonces, ¿para qué eyaculan los hombres? Bueno, ahí esa pregunta yo la hago mucho en los talleres también y hay muchas respuestas. Por ejemplo, por placer, ¿no? Eso sería como la primera, pues por placer, pero también se utiliza la eyaculación para relajarse o para dormir. No me puedo dormir, voy, me masturbo y así me duermo. O para no sentir emociones. Esto es algo que los hombres no lo saben tanto generalmente, no son tan conscientes de ellos, pero
la eyaculación es una forma, en francés le llaman la petite mort, ¿no? La pequeña muerte. Y es una forma de soltar energía, de soltar esa tensión de la que hablaban antes, y esa no solo es una tensión física, puede ser una tensión emocional también, ¿no? Y ahí seguro que hay muchas mujeres que alguna vez han sentido que estaban teniendo relaciones sexuales como un hombre y que el hombre estaba soltando encima de ellas o dentro de ellas su frustración, su ira, su tristeza, emociones que no ha sabido reciclar, que no ha sabido gestionar y las suelta ahí, ¿no? Porque después de eyacular te sientes vacío y es como que te da todo igual. De alguna manera es como como que te duerme, ¿no? Entonces, digamos que la eyaculación es el ibuprofeno de los hombres, porque te sirve para quitar el dolor, para no sentir emociones, para dormir. Si tienes demasiada energía también, te hace que te bajes la energía. Y otra cuestión también importante, a veces, que los hombres eyaculan porque la mujer lo pide. Que a lo mejor ellos no sienten esa necesidad todo el tiempo y la mujer lo pide porque la mujer interpreta que si él no eyacula no está teniendo placer. Entonces, ahí hay muchísimas cosas. Pero creo que lo importante y lo que yo le dejaría a los hombres aquí y a las mujeres que le puedan preguntar a los hombres es esa pregunta. ¿Para qué eyaculas realmente? ¿Es una necesidad física porque no eres capaz de gestionar toda esa energía? ¿O es algo emocional? ¿O qué es lo que hace? ¿No? Especialmente para los hombres cuando lo hacen solos, ¿no? Cuando lo hacen masturbándose viendo porno o ese tipo de interacciones más que son como más rápidas, ¿no? Simplemente me masturbo, y hasta luego, y ahí se acaba y me voy a dormir tranquilamente, ¿no? Está muy bien, sirve, de verdad sirve, pero lo que nos han dicho son los efectos secundarios. Esto es como los medicamentos, que tienen un efecto secundario. Como nadie nos ha dicho, nadie nos ha dado el papelito este de la eyaculación, nos han dicho que como efectos secundarios tiene muchos. Y para empezar, la pérdida de una energía que es muy, muy importante porque es la única energía que tenemos que es capaz de generar vida. Entonces, esa es la pregunta que yo lanzo a los hombres, ¿no? ¿Para qué eyaculas? ¿De dónde viene tu necesidad de eyacular? Ujú. Bueno, qué interesante. Y con respecto a esto de la eyaculación, que pues bueno, tenemos tantas creencias allí. Por ejemplo, hay una creencia que es, o sea, cuando el hombre no eyacula, pues que le da un dolor fuertísimo, que mejor dicho, que, o sea, ¿qué pasa allí? Y si ahorita estamos hablando de elegir eyacular, pues ¿qué pasa si yo elijo eyacular, pues no sé, una vez al mes, una vez cada 3 meses? O sea, ¿qué pasa allí? O sea, ¿qué le pasa al hombre cuando no eyacula tan frecuentemente? Bueno, ahí pasan varias cosas. Es cierto que un hombre puede tener ese dolor de huevos, que dicen, o dolor de huevas, que dicen aquí blue balls, que dicen en inglés, que es como muy, muy bolas azules, muy metafórico, ahí muy explícito. ¿Qué puede pasar? Esto si ocurre, si a un hombre le ocurre eso después de tener una interacción sexual o incluso él mismo tocándose, si le ocurre eso es porque no ha sublimado la energía. Y el concepto de sublimación de la energía sexual lo que quiere decir es que hay una energía muy densa, que es esa energía sexual que se aloja en los dos primeros chakras, en Muladhara y en Svadhisthana Chakra, hablando en términos tántricos o en términos de yoga. Entonces, esa energía de ahí es muy, muy pesada, digamos que es como la energía de la tierra, ¿no? O del agua. Entonces, si yo no soy capaz de sublimar esa energía, de subirla hacia arriba, de moverla, de expandirla por mi cuerpo, voy a tener ese dolor seguro. Y todos los hombres han experimentado eso alguna vez, que han tenido interacción sexual o íntima con alguien y cuando acaban no han eyaculado y sienten ese dolor. Eso es porque esa energía está ahí condensada. Entonces, eso se puede cambiar. Hay muchos ejercicios y muchas prácticas que nos sirven para mover esa energía. Esa sería la parte, digamos, negativa de lo que puede ocurrir. ¿Cuál es la parte positiva? Cuando un hombre deja de eyacular tan frecuentemente, pues que tiene más energía, simplemente, y tenemos que pensar que ese líquido, el semen, que está compuesto por varios líquidos diferentes, por espermatozoides, por fluidos distintos, es capaz de generar vida humana junto con el óvulo de una mujer, ¿no? Esos dos liquiditos juntos crean una vida humana. Entonces, imagínate los recursos que utiliza nuestro cuerpo para generar ese líquido. Entonces, si yo estoy cada día o cada 2 días o cada 3 días soltando toda esa reserva de líquido, mi cuerpo necesita constantemente
utilizar recursos para producir eso. Esto es un poco como el ayuno que se lleva ahora tanto, lo del ayuno intermitente ¿no? Que si Ajá. tú le das a tu cuerpo unas horas, 14, 16 horas sin comer, tu cuerpo tiene recursos nuevos para sanarse, para un montón de cosas más, que si estás comiendo todo el tiempo, tu cuerpo está todo el tiempo haciendo la digestión. Pues esto sería muy similar. Si yo eyaculo todos los días, mi cuerpo está constantemente generando ese fluido. Si yo le doy más tiempo a mi cuerpo, va a tener recursos diferentes. Entonces, vas a tener más energía, vas a tener más presencia, vas a estar mucho más presente, con más claridad. Otra cosa que es un efecto colateral, que no sé si es positivo o negativo, depende, es que vas a sentir más tus emociones. A mí me pasa en el curso de sexualidad evolucionante con los hombres que hacemos un desafío, ¿no? De estar 2, 3, 4 semanas sin eyacular, poniendo en práctica pues, todos los ejercicios y todas las técnicas que aprenden. Y lo que ocurre con la mayoría es que la parte física es muy fácil pues con unas prácticas enseguida se aprende. Pero luego, ¿qué pasa? Que aparece la parte emocional. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a sentir emociones que no habían sentido en su vida y sienten tristeza profunda o frustración o ira o rabia o alegría también. Entonces, es como si yo hubiera sentido un dolor y cada vez que sentía ese dolor yo eyaculaba, era como que me tomaba la pastillita y ya no sentía ese dolor. Es como el dolor de regla, ¿no? Muchas mujeres toman pastilla, me duele la regla, me tomo la pastilla, no es que se te vaya el dolor, es que no lo sientes porque el analgésico que te tomas hace que no lo sientas. Pues esto es igual. Entonces, cuando el hombre deja de eyacular durante un tiempo, 2, 3, 4, 5 semanas, empiezan a salir un montón de emociones. Entonces, ahí hacen falta también recursos para mover esas emociones. ¿Qué más puede ocurrir? Que el hombre desarrolla una fuerza de voluntad tremenda. Porque imagínate, un hombre que está ahí a punto de eyacular y no lo hace, y no lo hace, y aguanta, y no lo hace, eso desarrolla la fuerza de voluntad, que es un músculo, lo desarrolla de una manera impresionante, ¿no? Y además, otra cosa que ocurre también es que el hombre se vuelve más magnético, porque las mujeres, de alguna manera, sienten, perciben esa fuerza. Es como si tuviera la batería del móvil al 100%, ¿no? Y eso, de alguna manera, las mujeres, y supongo que otros hombres que le gustan los hombres también, son capaces de percibir eso. Hace poco tenía un chico en uno de los cursos, decía que él, cuando tenía una cita importante, se masturbaba antes de ir a la cita, ¿no? Y recuerdo que yo le pregunté, bueno, ¿y qué tal te va con las mujeres? Y decía, pues bastante mal, la verdad, normalmente solo me quieren como amigo. Y yo le decía, no me extraña, porque cuando tú llegas allí, llegas totalmente vacío. Es verdad, estás muy tranquilo, no necesitas a lo mejor nada de ella, pero estás como ahuevado, que dicen aquí en Colombia, ¿no? Como sin Sí. energía. Y las mujeres eso lo perciben. Entonces, lo ideal sería que tú pudieras ir con esa energía, pero que seas capaz de gestionarla, que tampoco se te vaya de las manos y te conviertas en un salido que va por ahí como loco con esa necesidad, que también puede ocurrir, ¿no? Por eso, repito lo que decía antes, la importancia de la práctica diaria, de reconectar y de tener una práctica, ya sea de yoga o de qigong o de tai chi o de ejercicio, algo que te sirva para sublimar esa energía sexual y para que seas capaz de... Es como si el contenedor de la energía se fuera haciendo más grande para ser capaz de tener más energía y de ser capaz de gestionarla y de estar tranquilo con toda esa energía dentro de ti. Ujú. Bueno, además que en esta edición del Congreso vamos a tener personas que nos van a hablar sobre esta energía, ¿no? De qué Uh -huh. hacer, cómo trabajar con ella. Así que súper pendientes de las charlas, porque vamos a indagar más en este tema que Francisco aquí nos ha abierto la puerta y está súper interesante. Bueno, uf, yo veo con todo esto que el trabajo que tú haces realmente, pues, no es nada fácil, porque hablar, o sea, hablar de estos temas, hablar de este tema con los hombres, no sé tú cómo te lo montas, como dicen aquí. O sea, cómo llegas a las personas para que realmente entiendan el mensaje. A mí me parece genial y bueno, pues claro, tal vez es porque yo estoy metida en esto Uh también, -huh. que veo como lo importante que es manejar esta energía y esto, pero ¿qué hacemos con las personas que pues que no están tan metidas y que todo esto lo ven como muy, o sea, como es que este chico está muy metido por allá en la nube y, o sea, ¿cómo bajamos esto un poco más a tierra para que la gente lo sienta más, o sea, como más asequible, Uh digámoslo -huh. así? Bueno, la verdad es que hay una cosa muy importante que yo nunca le he podido dar a los hombres, ¿no? Que es la voluntad
y la apertura, ¿no? O sea, la voluntad y el compromiso de decir, o yo quiero aprender porque tengo curiosidad, o bien porque tengo un problema y quiero solucionarlo, o simplemente porque he leído algo sobre el hombre multiorgásmico y quiero aprender, ¿no? Entonces, esa parte, al principio, cuando yo empecé a trabajar con hombres, yo lo intentaba, ¿no? Ir a convencerlos, todo. Eso ya lo dejé de hacer y ahora lo que hago es que cuando llega un hombre comprometido, cuando llega un hombre con curiosidad, pues ahí sí hay un montón de recursos, muchos de ellos gratuitos, para que el hombre pueda empezar a aprender enseñanzas, prácticas, técnicas que le puedan servir. Y estas prácticas y estas técnicas para nada son cosas que estén ahí en el aire. Estas son cosas que si tú, el Tantra es una ciencia empírica basada en la experiencia. Yo siempre le digo a los chicos, no te creas nada de lo que yo te digo. Ponlo en práctica y a ver si a ti te sirve, porque cada uno es muy diferente. Entonces, esto es algo muy práctico y que cualquier hombre solo necesita voluntad, o sea, ganas y un poquito de compromiso y la apertura de la humildad de saber que, bueno, que no lo sé todo, que en la sexualidad hay millones de cosas. Yo llevo años estudiando y cada día aprendo con las charlas, que hay millones de cosas por ahí para aprender, ¿no? Entonces, eso es algo que yo no le puedo dar a los hombres, pero sí te digo una cosa, la parte más difícil de mi trabajo es traer a los hombres a la sala. Una vez empieza el taller es muy fácil, porque los que vienen con unas ganas increíbles de aprender, con una sed de conocimiento y de compartir con otros hombres enorme. Así es que por esa parte es muy fácil, la verdad. Entonces necesitamos es solamente voluntad. Y yo creo que las personas que estamos aquí viendo este congreso, pues tenemos eso, ¿no? Ya la curiosidad está allí y eso ya es una ventana, una puerta a entrar a este mundo. Así que genial. Bueno, ay, vamos con preguntas de la audiencia, ¿te parece? ¿Sí? Vale. ¿O quieres decirnos algo más antes de entrar a esas preguntas? No, podemos seguir ahí. Hay preguntas muy buenas. Yo sé que hay preguntas muy buenas de la audiencia, que han hecho preguntas muy interesantes. Sí, bueno, para las personas que no sepan, en esta edición del Congreso hemos preguntado a las personas que han participado de los congresos anteriores, pues las dudas que tenían, pues con respecto a estos temas que estamos trabajando. Entonces, por eso es que hemos hecho muchas preguntas en esta edición. Y para esta charla en particular tenemos varias preguntitas. Entonces, voy a empezar con la primera. ¿Cómo me doy cuenta cómo se siente la energía sexual y cómo la puedo mover? Wow. Vale. Estamos fuertes. Eso es, hemos respondido ya un poquito, pero ahí vuelvo a lo que decía antes de la sutileza. La energía es algo más sutil que el cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos el cuerpo físico y después está la energía, está las emociones, está el cuerpo mental, el cuerpo astral, que esos sí que son mucho más elevados, ¿no? Entonces, para aprender a conectar con esa energía, lo que tengo que hacer es alguna práctica que me sirva para conectar con mi cuerpo, para conectar con mi respiración, para bajarle un poquito a la mente y ser capaz de percibir esas cosas. Yo practico yoga hace más de 5 años, soy profesor, he estudiado un montón de horas de yoga y eso, yo era súper poco, yo no sentía nada. A mí me hablaban de chakras y me pensaba que era una ciudad en China, no tenía ningún tipo de sensibilidad. Y fue a base de mucho trabajo y de mucho hacer yoga que de repente un día en una postura empecé a notar aquí una vibración y dije, uy, esto debe ser lo que hablaban de los chakras, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo primero de limpieza de los conductos energéticos, porque con toda la forma de comer que tenemos, con esta vida tan estresante, con un montón de factores más, tenemos esos, en yoga sería Sushumna Nadi, que es el canal principal, que es por donde se tiene que mover la energía Kundalini, que los tenemos muy bloqueados, ¿no? Por toda la toxicidad. Entonces, pues hay un montón de cosas, de prácticas que se pueden hacer para limpiar eso y sobre todo alguna práctica para empezar a notar esa energía, como el tai chi, el qigong o el yoga, que sirven para empezar a sentir eso. Y además de eso, ¿cómo la puedo mover? Pues a través de la respiración, en yoga le llaman pranayama, que son técnicas para mover esa energía del cuerpo y muchas de esas técnicas pueden ser para mover la energía hacia arriba, para moverla desde los genitales hacia arriba. Entonces, esas 3 prácticas de las que hablábamos antes, respiración, sonido y movimiento, nos van a servir para mover esa energía y sobre todo a veces es ponerle atención simplemente. O sea, la mayoría de hombres que estén viendo esto, yo les digo que si la próxima vez que ellos estén masturbando, cuando estén cerca de alcanzar el punto de no retorno y de eyacular, si paran un momento y simplemente empiezan a respirar, cierran los ojos y observan lo que está ocurriendo en el cuerpo, van a notar ya vibración, calor, van a notar ya cosas que están ocurriendo. Pero claro, si yo voy ahí, me empiezo a masturbar atrás, eyaculo y ya, no me doy tiempo, no puedo percibir lo que está ocurriendo ya. Entonces,
es ir hacia la sutileza y el parar. O si estás haciendo el amor, parar durante un momento, parar dentro con penetración y observar simplemente. Respirar suave y observar lo que ya está ocurriendo en tu cuerpo. Es que ya está pasando, es que probablemente ya eres multiorgásmico, lo que pasa es que no te has dado cuenta. Entonces se trata de sutileza, relajación y suavidad. Esas serían las claves para eso. Wow, pues genial. Bueno, a ver, otra pregunta. ¿Es viable eyacular eventualmente o retener por años? Bueno, esta es una duda muy grande, ¿no? Sobre todo con el tema de la frecuencia eyaculatoria, porque, bueno, yo he estudiado en una escuela de Tantra en la que el objetivo era no eyacular nunca, ¿vale? Y he sentido que es la culpa por eyacular y eso no se lo deseo a nadie. Entonces, hay muchas teorías sobre esto. Por ejemplo, hay teorías del Tao que habla de que si tienes entre 20 y 30 años puedes hacerlo cada 8 días, si tienes entre 30 y 40 cada 2 semanas, si tienes más de 40 a 50 cada 21 días, si tienes más de 50 cada mes. Hay varias franjas de esto. También hay teorías que hablan de que dependiendo de si es verano o invierno puedes eyacular más o menos. Hay un montón de teorías. Yo lo que le digo a los hombres es que busquen cuál es su verdad, cuál es su autenticidad y qué es lo que a ellos les sirve realmente. ¿Es viable, como hacía la pregunta, eyacular eventualmente? Sí. ¿Es viable retenerlo por años? Sí. Yo conozco mucha gente, yo personalmente creo que lo más que he estado sin eyacular han sido como 6 meses y era porque quería vivir eso. Mi propuesta a los hombres es que se permitan alguna vez en su vida estar 3, 4, 5 semanas, llegar a los 40 días sin eyacular. ¿Para qué? Para experimentar lo que es vivir al pleno de tu potencial, con toda tu fuerza y para darte cuenta de que durante toda tu vida has estado viviendo al 70, al 80, al 50% de tus posibilidades. Entonces, cuando tú estás sin eyacular, a partir de las 3, 4 semanas, es cuando realmente empiezas a alcanzar esa plenitud y eso te permite que necesites dormir menos, que tengas más fuerza, que tengas más claridad, más presencia, un montón de cosas que tienen que experimentar, ¿no? Entonces, con el curso de sexualidad evolucionante, esa es la propuesta que yo les doy. Intenta hacerlo durante una semana. Si fallas en el camino, si eyaculas, no pasa nada, no te vas a estar flagelando, no se trata de sentirte mal por eso, no, para nada. Seguir, vuelves a empezar para poder experimentar eso. Y una vez hayas experimentado esos 40 días sin eyacular, por ejemplo, elige qué es lo que te va a ti, porque ahí te vas a dar cuenta del gasto. La próxima vez que eyacules te vas a dar cuenta del gasto energético que genera para ti. Pero esto varía mucho dependiendo de la vitalidad del hombre, de la edad, de si hay luna llena o no, de la dieta que tenga, o sea, de un montón de factores. Entonces es muy difícil y a mí no me gusta decirle a los hombres, tú tienes que estar X días sin eyacular. No lo sé. Para unos, hay hombres con una vitalidad increíble que eyaculan cada día y se sienten bien, y hay hombres que eyaculan un día y están 4 días tirados en la cama como si tuvieran una resaca, ¿no? Un guayabo tremendo. Entonces, lo importante es tener la conciencia y ver qué pasa si estoy un tiempo largo sin eyacular, porque te vas a dar cuenta de la fuerza, de la energía que de repente tienes para poner en otros aspectos, por ejemplo, en creatividad, en capacidad. Por ejemplo, lo que yo hago muchas veces es dependiendo de lo que estoy haciendo. Cuando estoy, por ejemplo, creando un curso, pues a lo mejor estoy 1 mes, 2 meses o 3 meses sin eyacular y lo que hago es que cultivo esa energía sin eyacular, no sin tener sexo o sin hacer el amor o sin tocarme. Cultivando esa energía y poniéndola al servicio de mis objetivos o de lo que quiero, de esa creatividad, de esa conciencia nueva, ¿no? Entonces es un cambio, pero sí se puede y no es tan difícil. Hace falta, obviamente, compromiso y fuerza de voluntad otra vez y tener los ejercicios, saber los ejercicios, porque leyendo un libro solamente es un poco complejo, la verdad, conseguir esto. Bueno, está muy bien que menciones lo de que hacer esto no significa no tener una experiencia sexual, no tener sexo, no estamos hablando de eso. De hecho, pues tengo entendido yo, según mi propia experiencia, no sin eyacular, pero con parejas de que, o sea, es que es frecuente, o sea, tienen como más energía y más ganas de tener relaciones cuando no Claro, eyaculan. claro que Al sí, menos eso es lo porque que yo he vivido, ¿no? claro, no se produce la pérdida de polaridad, ¿no? Cuando yo estoy teniendo una relación sexual, sube la energía, eyaculo y en ese momento me apetece irme y bueno, a lo mejor me quedo porque amo a esa mujer y estoy bien, pero mi naturaleza sería
largarme y ya está. Y a lo mejor al día siguiente o a los 2 días volver. Pero se pierde eso, ¿no? Sin embargo, si yo estoy cultivando esa energía, cada vez hay más energía y cada vez hay más atracción, más polaridad y no se acaban nunca las ganas, porque nunca hay ese corte energético, ¿no? Entonces, sí, obviamente, cuanto más, mejor. Con esto, cuanto más, si es de calidad, cuanto más, mejor. Genial. Bueno, ¿y qué pasa? Yo creo que esta pregunta la están haciendo ahí muchos. ¿Qué pasa con el semen si no eyaculas? Esa es una muy buena pregunta y volvemos otra vez a lo mismo de antes. Desde un punto de vista tántrico, el semen es la parte física que corresponde a la energía sexual. Entonces, si yo soy capaz de sublimar la energía sexual, primero, no voy a tener ese dolor ahí en esa parte porque la he movido y lo que hace es que alimenta otras partes de mi cuerpo y más allá incluso del cuerpo físico, pero ese semen lo que pasa es que se reabsorbe. Cuando tú ya llevas varios días sin eyacular, el cuerpo se da cuenta de que no necesita estar todo el tiempo creando semen y ese semen se empieza a absorber y ese semen tiene una riqueza tremenda. O sea, la capacidad nutricional, la capacidad energética que tiene eso es increíble. Entonces, de ahí que tu cuerpo empieza a tener recursos extra para otras cosas. En el Tao hablan de cómo se pueden sanar órganos, de cómo esa energía puede servir para crear nuevos tejidos corporales, para un montón de cosas increíbles que ocurren. Y lo que sí que pasa es que hay un momento digamos, de adaptación del cuerpo, porque si yo he estado toda mi vida eyaculando cada día y paro de repente, pues es normal que el cuerpo siga produciendo y que a lo mejor tenga una polución nocturna o que un día eyacule. O sea, puede ocurrir eso, ¿no? Hay un proceso de adaptación. Entonces, sí que es muy importante ahí hacer esa práctica, porque si no haces práctica y dejas de eyacular, puede ser bastante, bastante peligroso. Entonces, sí es importante que si quieres avanzar en este camino, tengas una práctica que te permita sublimar la energía sexual. Ahí viene una pregunta que te Ajá. habían hecho, que va precisamente sobre eso. ¿Qué pasa si solo retengo la eyaculación y no subo esa energía? Vale. Eso es peligroso y por eso es recomendable, si vas a hacer esto, hacerlo cerca de un profesional o con un grupo de apoyo o con un maestro que te pueda apoyar en esto. ¿Por qué? Porque si tú de repente has estado toda tu vida eyaculando, dejas de eyacular y no haces nada, pues vas a sentir molestia, vas a sentir dolor, puedes tener incluso una inflamación de la próstata o cosas bastante, de alguna manera, peligrosas. Entonces, sí que es muy importante y tienen que ir juntos si tú quieres llegar a ser hombre multiorgásmico, si tú quieres aprender a retener la energía sexual, tienes que aprender a hacer algo con ella. Tienes que sublimarla con la práctica diaria de yoga o qigong o tai chi o algo que te sirva para mover toda esa energía, porque si no, realmente puede ser peligroso. Por eso yo no le digo a ningún hombre, deja de eyacular y no. Es una forma de autoconocimiento, de observación, de observar tu cuerpo, de sentir cómo te sientes, cómo está tu energía, porque ya te digo, esto no es un proceso de voy a aprender a follar mejor, sino que es un proceso de autoconocimiento, de evolución como hombre y de expansión de tu capacidad orgásmica y energética. Y eso requiere de compromiso y de práctica. No es solamente pues eso, retengo y ya. Eso no funciona. Ujú. Bueno, aquí vienen preguntas de mujeres. A ver, una pregunta. ¿La mujer puede ayudarlo a controlar la eyaculación? Bueno, sí, definitivamente sí. Y esto, a ver, un hombre que esté empezando este proceso de aprender pues esa elección eyaculatoria, si tiene una mujer al lado que no le apoya, va a ser muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque al principio estás como, pues no sé, es difícil, la verdad, no es fácil. O sea, puede ser bastante complejo, especialmente si es un hombre con mucha vitalidad y con mucha fuerza y con mucha energía sexual, ¿no? Entonces, ahí la mujer lo primero que tiene que hacer es apoyarlo en este camino, en saber que eso es bueno para ella también, porque van a poder experimentar cosas nuevas, muy bonitas y muy diferentes, porque cuando tú eliminas esta eyaculación aparece un mundo de cosas espectacular. Entonces, ¿cómo puedo ayudarlo a controlar la eyaculación? Pues, por ejemplo, pidiéndole, antes hablábamos de respiración, sonido y movimiento, ¿no? Entonces, podría ser ayudándole, acompañándole, pidiéndole que respire,
podría ser parando cuando ve que está cerca de llegar. Una práctica muy buena que os dejo aquí es, por ejemplo, que el hombre hable de su excitación, ¿no? Y que hable de que entre 0 y 10, siendo 9 ya el momento en el que va a eyacular, el punto de no retorno, y 10 ya eyaculó. Entonces, puede ir diciéndole a su pareja en qué número está. Entonces, por ejemplo, si están entre, y lo ideal sería que se movieran entre el 5 y el 7, 5 y el 7, 8, bajo otra vez, 7, 5, 7, y ahí se convierte en esa ola que es mucho más parecido a la excitación de la mujer y a la energía sexual de la mujer, que es más por oleadas, no es tanto pico abajo, sobre todo una mujer que no solamente tenga orgasmos explosivos, ¿no? Entonces, puede ayudarle pidiéndole que respire, haciendo paradas, no basando la relación sexual tanto en el mete-saca, ¿no? En la fricción, estando simplemente dentro y observándose, mirándose a los ojos, parando, pero sobre todo yo diría respiración y sonido en este caso. Que él respire y haga sonido para que esa energía se pueda mover. Puede tocarle aquí también, por ejemplo, o puede hacer incluso físicamente con las manos, mover su energía sexual hacia arriba, desde los genitales hacia arriba. Otra cosa que puede hacer también es darle un masaje en el que él esté tumbado y ella le haga un masaje por todo el cuerpo y luego en los genitales, estirando de diferentes movimientos, haciendo lo que llamamos en Tantra un masaje lingam y haciendo que toda esa energía se mueva y que él pueda decir eso, no, 7, 8, bueno, pues si estoy en 8, paro un poquito y respiro otra vez y me relajo. Hay que volver a la relajación, no tanto esa fuerza, ¿no?, de aguantar, sino de relajarse y que dejar que esa energía se esté moviendo. Entonces, la mujer sí puede ayudar muchísimo y otra forma como puede ayudar la mujer es también ella gestionando su energía sexual y sublimando su propia energía sexual, porque a veces hay hombres que a mí me dicen, y yo he experimentado en mi vida ya con un control bastante grande, de repente he penetrado a una mujer y ha sido como que ya me iba a venir, ¿no? Y ahí me he dado cuenta que es que también la energía de ella juega un papel importante. Y a veces si la mujer tiene mucha energía, si es una mujer muy de tierra y tiene mucha energía acumulada en los primeros chakras, puede ser muy, muy, muy difícil para los hombres. Súper complicado. Si te enfrentas a una mujer que tiene, en Tantra diríamos, un muladhara pesado, pero que a veces físicamente es, ¿no?, con un culo grande, con mucha energía acumulada ahí abajo, puede ser horroroso para un hombre que quiere aguantar su semilla, ¿no? Entonces también ese trabajo de ella, de respirar, de mover su propia energía para hacérselo más fácil a él. Y sobre todo, pues no pedirlo. Porque si el hombre lo está intentando y la mujer se lo pide, ese es el test máximo, por lo menos al principio, para que él no tenga que estar pues utilizando todo el rato esa fuerza de voluntad que puede ser muy, muy complejo, la verdad. Si una mujer te lo pide, hay que tener una claridad y una fuerza de voluntad tremenda para no dárselo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas formas. Para negarse. Bueno, ahí nos has dado muchísimo trabajo a nosotras, genial. Uh-huh. Hay otra chica que preguntaba, no por la eyaculación, sino por la energía sexual. ¿Cómo podemos ayudarlo a controlar esa energía sexual? Bueno, pues eso, la respiración, el sonido y sobre todo ahí yo diría que ella puede ayudar a mover esa energía, ¿no? Si están, por ejemplo, en una penetración y él está encima, esa sería una buena postura, ella puede con sus manos mover la energía hacia arriba y pedirle que tenga la conciencia, que respire, porque el hombre a veces se pone ahí y entonces pedirle que pare un poquito, que respire, que lleve la energía aquí, que visualice cómo la energía va subiendo. Entonces, la mujer le puede ayudar dándole conciencia y presencia. Cuando el hombre se vaya mucho a la mente y se ponga ahí, dale que te pego, a pedirle que pare un poquito, que respire y que mueva esa energía de todas esas maneras en las que lo podemos hacer, ¿no? Sí, es muy importante, las mujeres pueden ayudar muchísimo. Claro. Ayudar o al revés, hacerlo más difícil. Sí, bueno, pero las que estamos aquí queremos ayudarlos, así que esto nos sirve para tomar conciencia también nosotras de que debemos hacer un trabajo interno para poder ayudarlos a ustedes en este camino y en este proceso que están Uh-huh. llevando. Bueno, la última pregunta que hace una chica es, ¿cómo podemos ayudarlos nosotras a que logren separar el orgasmo de la eyaculación? Ahí yo creo que la mejor forma, ahí es muy bueno que el hombre empiece solo, ¿no? Que empiece haciendo su práctica autotoque amoroso, sin el objetivo de eyacular, simplemente de mover su energía, de observar, de aprender dónde está su punto de no retorno y todo eso. Pero en pareja lo que pueden hacer es el masaje. El masaje es muy bueno, porque permite al hombre de alguna manera relajarse,
entregarse, conectar un poco con ese lado femenino, más del entregarse y de observar, y poder poner conciencia y observar qué es lo que está ocurriendo, que es lo que muchas veces no nos permitimos. Entonces, yo le propondría a esa mujer que le dé un masaje al hombre por todo el cuerpo, no solo en la parte genital, pero también activando la parte genital, que es muy bueno, porque el hombre, digamos que va desde los genitales hacia afuera, la mujer muchas veces es al revés, de fuera hacia adentro, ¿no? Entonces, podemos darle un masaje al hombre tocando también los genitales, pero no con la típica forma de fricción así, ¿no? Sino de una manera diferente, estirándolo, haciendo fricción de otra forma, acariciando de maneras distintas para que se active esa energía sexual y permitir que él pueda respirar, mover su energía, ser consciente de toda esa energía sin tener la necesidad de llegar a la eyaculación. Y así puede ocurrir. La primera vez que yo sentí un orgasmo no eyaculatorio fue en un curso de masaje. Acababa de empezar con todo el tema del tantra hace más de 5 años y me dieron un masaje en el que ni siquiera tuve una erección y tuve una experiencia orgásmica de energía moviéndome todo el cuerpo, una experiencia de salir de una cosa increíble solamente con un masaje en el que ni siquiera tuve una erección. O sea que ahí estamos activando el cuerpo energético y eso puede hacer que el hombre vea que hay algo más que el cuerpo físico, la fricción y esa eyaculación, ¿no? Entonces, muy bueno eso y que él pueda decir cómo está en su energía, porque así él se hace consciente, ¿no? Pues estoy al 7, baja un poquito o sube un poquito a ver qué pasa. Y para, y ya estoy llegando al 8, espera, que respiro y aprieto los músculos del suelo pélvico también, a ver qué pasa, y muevo la energía hacia arriba, y ella le puede ayudar moviendo la energía hacia arriba con su cuerpo. Y eso puede ser una experiencia muy bonita porque de esa manera ella puede darle ganas a él de seguir con esto, porque a veces al principio, como hombre, es un desafío importante y es difícil, la verdad. Por lo menos en mi experiencia no fue algo fácil y requiere de mucho compromiso y fuerza de voluntad del hombre, ¿no? Y si siento esas energías sutiles, puedo quizás tener más ganas de seguir avanzando y de seguir practicando para poder llegar a estados alterados de conciencia o para tener experiencias increíbles como se pueden tener en unas semanas practicando. No hace falta ni siquiera estar años. Hay hombres que en mi curso de sexualidad a las 2 o 3 semanas ya estaban teniendo experiencias que yo no he experimentado, ¿no? O sea que se puede realmente. Ujú. Qué chévere. Oye, antes de terminar, porque ya estamos aquí terminando, se nos olvidó mencionarlo, el tema del multiorgasmo, o sea, explicarlo un poco qué es para las personas, porque claro, hemos hablado del multiorgasmo, no sé qué, pero no lo hemos explicado y seguramente alguno dirá, bueno, ¿y esto a la final qué era? Sí, una pregunta que hacen mucho los hombres es si yo voy a volver a sentir ese orgasmo eyaculatorio del soltar pues esa definición de la que hablábamos antes de orgasmo, que decía que era ese soltar de esa tensión. Y la respuesta es que probablemente no. Y lo siento mucho, pero probablemente no. Pero a cambio de eso, podemos experimentar cosas increíbles, como por ejemplo vibración por todo el cuerpo, podemos experimentar una sensación de dicha increíble o energía que se mueve, experiencias que pueden durar minutos o incluso horas después de haber terminado la interacción sexual, ¿no? Entonces, digamos que estamos cambiando una experiencia de un placer muy, muy concreto, muy alto, ¿no? De mucha intensidad, pero que dura unos segundos y que luego nos deja cansados, por un experimentar la vida desde la vida orgásmica, ¿no? De tener más energía, más vitalidad, más alegría y de poder experimentar experiencias tremendas a nivel físico y energético sobre todo también, ¿no? De vibraciones en las que todo tu cuerpo empieza a vibrar, estados alterados de conciencia en los que puedes tener experiencias realmente llenas de dicha y de, no sé, de lucidez y de cosas increíbles, ¿no? Entonces estamos cambiando algo que conocemos que está muy bien, no vamos a decir que no, un orgasmo eyaculatorio está bien, pero a cambio de eso hay un mundo de experiencias que cada hombre puede experimentar de una manera diferente, pero que es un mundo increíble, ¿no? Y sobre todo el poder tener por relaciones sexuales cuando quieras y tener esa energía todo el tiempo y sentir esa conexión con tu pareja también todo el tiempo, ¿no? Sin tener esas sensaciones de separación tan grandes. O sea, que es un mundo muy, muy, muy bonito y que vale la pena realmente. Sí, bueno, a mí me has convencido. Yo estoy convencida, me encanta, además me encanta la pasión con la que hablas de este tema, porque la verdad, bueno, te
te gusta, lo has trabajado muchos años, ayudas a muchos hombres con ello y bueno, se te nota un montón que te gusta, que te apasiona. Entonces es genial escucharte. Bueno, entonces para terminar, aquí, danos tus consejos este año para vivir una sexualidad más sana, más consciente y para que la disfrutemos mucho más. Bueno, pues así muy gráficamente sería, la primera sería la comunicación. Tú lo sabes desde tu trabajo que haces también con Sergio y el trabajo que haces, que la comunicación es la base de, para mí la comunicación es la base de cualquier crecimiento, ¿no? Especialmente cuando estamos relacionándonos con otros en pareja, ¿no? Y si es solo, pues la comunicación contigo mismo, ¿no? Y la reflexión personal. Pero en este caso sería la comunicación para expresar lo que te gusta, lo que no, lo que quieres. Por ejemplo, en este caso a mí me ha pasado hombres que han venido a hacer el curso online y que no se atrevían a comunicarlo con su pareja, porque la pareja iba a pensar que es eso, que es una secta, que qué vas a hacer con otros hombres, que no sé qué. Entonces, muy importante una comunicación asertiva desde el corazón, escuchando mucho a la pareja para saber qué es lo que quiere y también siendo capaz de expresar tú lo que quieres. Esa sería una. La segunda sería la presencia, el estar presente en el momento en el que estás, el no estar pensando en lo que va a pasar luego o en lo que viste en la peli porno o imaginándote con la vecina de enfrente, sino estar presente, estar aquí y ahora con todo lo que ocurra, sea lo que ocurra durante esa interacción o durante ese espacio de intimidad. Y la tercera, en este caso, sería la práctica. Hay que practicar, esto hay que practicarlo. Si yo hago el amor una vez al mes, muy difícil que consiga esto, ¿no? Y practicarlo además, si puede ser en un buen momento, en un espacio en el que esté bien, en el que esté físicamente bien, prepararme para el encuentro sexual o de intimidad con mi pareja, hacerlo en un momento en el que esté tranquilo, no después de trabajar todo el día y pelear con el jefe, irme como hacen aquí en Colombia al motel y dedicarme 6 horas a masajearme, a tener espacio de intimidad, a lo que sea, ¿no? Crear esos espacios también para las parejas que tienen hijos, por ejemplo, que sé que es muy complicado. Crear el espacio, coger a los niños, llevarlos donde los abuelos o lo que sea y dedicarse por lo menos una tarde a la semana y ponerlo en la agenda, porque si no a veces dejamos que la vida pase y no lo hacemos, ponerlo en la agenda para practicar todo esto. Y teniendo esa visión de la sexualidad como una práctica, nada puede salir mal, porque en una práctica estás practicando, todo se puede y todo está bien, ¿no? Entonces, esas serían comunicación, presencia y práctica. Hay muchas más, pero estas creo que son importantes.